Comienzan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Bueno amigos, Pelé y Maradona. Sé que han estado esperando el video de CR7 contra Messi, pero tranquilos, pronto va a llegar. Por los momentos estaré hablando sobre Pelé y Maradona. Les recuerdo que todo esto es bajo mi opinión y solo mi opinión. Pueden dejarme su opinión como siempre en la caja de comentarios. Empecemos hablando de Pelé y de Maradona. Realmente es una rivalidad de las más grandes que ha existido en el fútbol. Si no es la más grande, realmente está ahí en el top 3 sin duda alguna. Creo que junto con la de Messi y Cristiano Ronaldo han sido de los jugadores que se ha crecido más la rivalidad en cuanto a prensa, en cuanto a fanáticos, en cuanto a prácticamente todo, hasta por países se dividieron entre Argentina y Brasil. Pelé, Maradona, ¿quién es mejor? Para los argentinos Maradona es mejor, para los brasileños Pelé es mejor y tal. Pero realmente son dos jugadores que han sido leyendas del fútbol, que han marcado una época en el fútbol. Pelé por ahí por los 60, incluso empezando a los 70, Maradona a los 80 sin duda alguna. Realmente fue algo muy pero que muy impresionante. Si hablamos de Pelé, vamos a hablar de su carrera en el Santos, por ahí en el 1956, 1957, hasta que se fue del Santos en el 74, luego en el 75 estaría en el Cosmos hasta el 77, que ya se retiraría de las canchas. Con la selección brasileña también estuvo bastante tiempo, desde el 57 hasta el 71, que campeón 3 veces del mundial. Creo que es lo que más se nombra cuando se dice Pelé. Wow, 3 veces campeón del mundial, porque es el único hasta ahora que ha conseguido eso en su palmarés. El único que hasta ahora tiene en su palmarés 3 copas del mundo, una con 17 años en las que anotó 2 goles en la final. Una cosa bastante impresionante. Y si hablamos de Maradona, también es una carrera brutal la que tuvo, tomando rumbos diferentes al de Pelé. Porque Pelé estando siempre o prácticamente siempre en el Santos, en cambio Maradona sí fue cambiando de equipo. Se empezó en el Argentinos Juniors, luego pasó por Boca Juniors, luego tuvo 2 temporadas en el Barcelona, luego sí fue al Napoli, donde le fue mejor, donde fue más reconocido, por ahí desde el 84 hasta el 91. También estuvo en el Sevilla y terminó en Newell's Old Boys en Argentina. Empezó en Argentina y terminó en Argentina, luego de haber pasado por España y por Italia. Realmente fueron carreras diferentes. También hay que destacar que fueron jugadores diferentes, porque Pelé era más delantero que Maradona. Por eso es que compararlos a ellos estadísticamente es realmente muy injusto. Porque si nos ponemos a comparar estadísticamente, Pelé en casi todos los números dobla a Maradona. Le pasa por encima a Maradona. Es prácticamente incomparable, porque si vemos en cuanto a goles en toda su carrera, no voy a contar los 1000 y pico de goles que supuestamente le cuentan a Pelé, porque son goles en partidos amistosos en los que Pelé metía 5, 6, 7 goles por partido, cosa que no tiene sentido alguno anotar, sino partidos oficiales, que fueron, si tengo las cuentas acá bien claras, 761 goles, Maradona 346. Realmente Pelé más del doble de goles que Maradona. En cuanto a goles con su selección, solamente 77 Pelé, 34 Maradona. Nuevamente Pelé más del doble de los goles Maradona. Si vamos a los mundiales, goles en los mundiales, en 14 partidos jugados, Pelé en 4 mundiales que disputó, 12 goles y 2 asistencias en 1260 minutos que disputó, es decir, un gol cada 90 minutos, lo que también quiere decir un gol por partido en los mundiales que disputó. Maradona, 21 partidos jugados en los mundiales, 8 goles, 8 asistencias, 1908 minutos disputados, es decir, un gol cada 119 minutos. Si vemos acá también las estadísticas, favorece a Pelé. Y en cuanto a título, también favorece a Pelé con 3 copas del mundo y Maradona solo una y un subcampeonato en el 1990. Pero como decía, compararlos a ellos dos estadísticamente es algo injusto. Es algo injusto porque Maradona no era un 100% delantero. Era más como un centrocampista ofensivo, incluso muchas veces jugando como una especie de media punta, pero era un jugador que jugaba bastante atrasado en el campo en comparación con Pelé. Que tampoco es que Pelé fuera un delantero centro total, no, tampoco así, tampoco es que se la pasaba siempre metido en el área, porque tenía bastante movilidad y eso es algo que se ve. Y no solo, por eso que yo cuando digo que hay que hacer comparaciones de estos jugadores de los 70, 60, 50, jugadores que quizás algunos no alcanzamos a ver en vivo,
no solo hay que ver videos recopilatorios, esos videos resúmenes de 10, 15 minutos en los que muestran las mejores jugadas de cada futbolista, porque esos videos son muy mentirosos realmente. Cuando uno ve cada uno de estas imágenes, estos videos, uno puede hacer un video de estos de Arbeloa y parece una leyenda mundial, pero no. Hay que ver partidos completos, hay que tratar de ver partidos completos, y claramente ver partidos completos de Pelé es un poco complicado, aunque sí he logrado ver partidos completos de Pelé. Menos mal que he conseguido las formas para verlos, y realmente es interesante porque parecía que estaba en otro nivel, en otra velocidad, era un adelantado a su época. Y no solo yo lo digo, realmente casi que todos los que vieron a Pelé en vivo, y también los que lo hemos visto diferido, obviamente, es un adelantado a su época. No parecía un jugador de los 60, no parecía un jugador de los 50, de los 70, no parecía, simplemente parecía un jugador de ya más adelante, de los 90, de los 80. Y por eso es que destacaba tanto por encima de los demás. Se trataba de hacer una rivalidad ahí con Eusebio, el portugués, que fue bastante bueno y tal, pero Pelé era otra cosa. Y Pelé ha sido alabado por muchos, y hay muchos que realmente lo ponen como incomparable, lo ponen en otro nivel diferente, como que si todos los jugadores estuvieran en un segundo escalón y Pelé estuviera en la cima. Y es comprensible, sinceramente es comprensible de cada uno de los que puedan pensar así, porque al ver las imágenes de Pelé era algo brutal, algo de otro mundo. Como decía, los jugadores de esa época parecían que estaban atrasadísimos y Pelé estaba súper adelantado. Algo un poco parecido a Maradona, pero eso no se notaba así en demasía. Sí se notaba, o sea, no quiero decir que no se notaba que Maradona era brutal y estaba muy por encima de los demás. Pero en cuanto a épocas, Pelé era un adelantado a los 60. No parecía un jugador de los 60. En cambio, si vamos a Maradona tenía eso que es como el fútbol en esencia. Era Maradona, el fútbol en esencia, un jugador que creaba juego, distribuía, impresionante también. Y también tenía la habilidad que pocos jugadores han tenido, jugadores como Messi y tal, el mismo Ronaldinho. Esa habilidad de correr con pareciera que tuviera la pelota pegada al pie, impresionante realmente las corridas que tuvo Maradona durante toda su carrera. Si nos vamos sin irnos muy lejos, el mejor gol de la historia de los mundiales, el famoso gol a Inglaterra en el 86. Qué brutal, hermano, qué brutal. Realizar un gol así, de esa manera, es muy, pero que muy brutal. Y Maradona ha sido uno de los jugadores que a mí más me ha gustado ver. Que yo he buscado partidos de Maradona y no me provoca dejar de verlo. Es que lo busco uno y termino de ver uno y quiero ver otro y quiero ver otro y quiero ver otro. Es como adictivo porque es, como decía, es el fútbol en esencia. Jugadores que son fútbol. Porque hay jugadores que sí han sido muy buenos, jugadores que tú los ves, el caso, no sé, Gerd Müller, mismo Van Basten, jugadores que sí, muy buenos, buenísimos en realidad. Pero sí, tú los ves y excelente, te quedas admirado, te asombras y tal, pero hasta ahí. En cambio hay jugadores que te transmiten que son fútbol en esencia. Y Maradona era uno de esos jugadores. Y la importancia que tuvo Maradona en su equipo, en el Napoli, claramente es prácticamente lo más destacable de su carrera, aparte del Mundial del 86, que ahorita voy a hablar un poco sobre ello. Pero una de las cosas más destacables de su carrera fue lo que hizo con el Napoli. El Napoli siendo un equipo de media tabla, un equipo bastante mediocre el Napoli. Y en lo que llegó Maradona sufrió un cambio bastante bueno, ganando dos Serie A, 2 Scudettos, una Copa, una Supercopa, también una Copa de la UEFA. Fueron 5 trofeos que logró ganar Maradona con el Napoli, 3 trofeos con el Barcelona, 1 con Boca Juniors, 2 con la selección. Bueno, ese 2 ahí medio porque uno de ellos fue una Copa Juvenil, fútbol juvenil de 1979. Pero lo del Napoli fue lo más destacable, sin duda alguna. Si no vamos al palmarés, ya habiendo nombrado el palmarés de Maradona, nombremos el de Pelé, que también es bastante bueno,
Con el Santos ganó 11 títulos. 11 títulos y 2 de ellos fueron Libertadores. Como ya decía, las 3 Copas del Mundo, brutal. Cosa que hay que tener un detalle en las Copas del Mundo de Pelé. En 2 de ellas Pelé fue súper importante. En 2 de ellas. En una no, porque salió lesionado. En la del 62 salió lesionado. Luego el segundo partido, bueno, no salió porque realmente tuvo que quedarse jugando todo el partido lesionado, porque no se podía realizar cambios. Pero jugó solamente los 2 primeros partidos y luego Garrincha tuvo que montarse el equipo al hombro durante el resto de ese mundial. Garrincha fue la estrella de ese mundial. De hecho, hablando de Garrincha, se habló sobre el Balón de Oro. Recordemos que antes de, si no me equivoco, antes de 1995, el Balón de Oro no se podía entregar a un jugador que no fuera europeo. Por lo tanto, ni Pelé ni Maradona tienen balones de oro. Y o sea, no ganaron balones de oro durante su carrera como futbolistas. Entonces se realizó un estudio, France Football, recordemos que France Football es la revista que entrega el galardón. En el 2015 France Football realizó un estudio, un análisis y tal. Y suponiendo que en esas épocas de los 60, 70, 80 se hubiese podido entregar el Balón de Oro a jugadores no nacidos en Europa, es decir, a Pelé, Maradona, Garrincha, Kempes, Garrincha en ese 1962 se hubiese llevado el Balón de Oro. Según este estudio realizado por France Football, le hubiesen otorgado el Balón de Oro a Garrincha en 1962 en caso de que se hubiese podido entregar a jugadores sudamericanos, jugadores de otros continentes. Y hablando de esto, 2 balones de oro hubiesen sido para Maradona, el del 86 y el del 1990. Es decir, que Maradona se hubiese retirado con 2 balones de oro, una cifra bastante buena. Pero lo impresionante es que Pelé se hubiese retirado con 7 balones de oro, según France Football, la revista que entrega el Balón de Oro. En 1958, 1959, 1960, el 61, 63, 64 y 1970. 7 balones de oro hubiese conseguido Pelé en su carrera si se hubiese permitido que el Balón de Oro sería entregado a jugadores no europeos. Es algo muy, pero muy impresionante. 7 balones de oro. Actualmente los que tienen más balones de oro son Messi y Cristiano con 5. Quizás Messi gane este año el Balón de Oro y que se consiga 6, pero seguiría abajo de esa cifra de Pelé. Pero hay algo que yo siempre tengo en cuenta: la diferencia de época y la evolución que ha tenido el fútbol. Así como hablaba de que Pelé era un adelantado a su época, esto le ayudaba a él. Por eso resaltaba mucho por encima de los demás. A mí me hubiese gustado ver a Pelé, ese mismo Pelé, en los 80, en los 90, en los mismos 2000, para ver si se veía tanta la diferencia. Para ver si se notaba tanto la diferencia con respecto a los demás jugadores. Porque el fútbol de los 50 y 60, y esto es un pensamiento que siempre he tenido desde que empecé a ver fútbol, desde que empecé a ver fútbol de antes. Y es que ese fútbol era muy mediocre. Sinceramente, era un fútbol muy mediocre. Los jugadores es que parecían amateurs, la mayoría. O sea, no parecían futbolistas profesionales y tal. Y a jugadores como Di Stéfano, jugadores como Pelé, es que era como que se le hacía fácil destacar. Y no era fácil. No era fácil, pero aparentaban que se le hacía fácil porque eran muy buenos con respecto a los demás. Eran muy superiores con respecto a los demás, jugadores como Eusebio y tal. Por ello a mí me cuesta valorar como se debe a Pelé, por cuestión de la época. El fútbol ha evolucionado tanto que conforme van avanzando los años es más difícil jugar al fútbol. Más difícil. Y quizás podrán decir, no, que hay más facilidades porque ahora hay tarjetas amarillas y tal. Antes te partían la pierna y no te cantaban ni falta ni nada. Y sí, eso ha sido un cambio que claramente ha favorecido a los jugadores. Pero en cuanto a ser tácticamente más rico, el fútbol ahora lo es. El fútbol a partir de los 70, 80 empezó a ser mucho más rico tácticamente. Los equipos antes del 70, incluso en los 70, en los principios del 70, los equipos eran bastante malos tácticamente hablando. Bastante malos en ello. Y realmente eran equipos desordenados que como que atacaban porque tenían que atacar y defendían cuando no tenían el balón simplemente ahí todos. Y era bastante extraño. Por eso a mí me cuesta valorar a Pelé como se debe. Y por eso siempre he dicho y siempre voy a decir que Maradona es mejor que Pelé. Porque si lo hubiesen hecho lo mismo, si los dos hubiesen coexistido en la misma época,
sus carreras futbolísticas se hubiesen desarrollado en la misma época, yo digo, Pelé es mejor indiscutiblemente. Pero por cuestión de época, Maradona estuvo jugando al fútbol en una época en la que fue más difícil jugar al fútbol. ¿Por qué? Porque el fútbol fue evolucionando y ya en los 80 el fútbol era mejor. Los futbolistas se preparaban mejor. El fútbol estaba más profesionalizado que en los 60. Y eso es un pensamiento que siempre he tenido. Y sé que no soy el único que lo tiene. Sé que hay personas que quizás también lo tendrán. No creo que sea el único en todo el mundo que piense eso. Claramente no. Pero Maradona jugaba en un fútbol más difícil que el de los 60. El fútbol de los 80 fue más difícil que el de los 60. Y así sucesivamente. Mientras más va avanzando los años, mientras va avanzando las épocas en el fútbol, más difícil se va realizando todo. ¿Y por qué? Porque la gente, los futbolistas van creciendo. El deporte en sí va creciendo. Y eso no solo en el fútbol. Si nos vamos a las Olimpiadas, ¿por qué creen que los récords olímpicos y los récords de cada una de las categorías y tal se rompen año tras año? Año tras año se rompen y se rompen y se rompen. ¿Por qué? Porque cada año, cada cierto tiempo, los jugadores, los deportistas son mejor, se preparan mejor. Y cada año hay más y más competencia, lo cual hace que sea más y más exigente cada deporte. Y eso también pasa en el fútbol. Cada año se profesionalizan más, cada año se vuelve más difícil, cada año son más los jugadores que son buenos y destacar tanto. Por eso digo que lo que ha hecho Cristiano y Messi ha sido tan impresionante. Destacar tanto durante tantos años en un fútbol tan profesionalizado como es el actual es prácticamente imposible y ellos dos lo han logrado. Y lo que hizo Maradona fue excelente. En todo este video no estoy tomando en cuenta la vida extra futbolística, la vida personal, porque eso no tiene nada que ver absolutamente con el fútbol. Así que el que venga, no, que la droga, que tal, eso fue extra futbolístico. Estamos hablando de fútbol. Y el fútbol, para mí, Maradona siempre me va a parecer mejor que Pelé por el hecho de las épocas. Porque, como dije, si hubiesen jugado a la misma época, si los dos hubiesen jugado en los 60, o si los dos hubiesen jugado en los 80 o los 70, en cualquier época, pero en la misma, Pelé, haciendo lo que hizo, hubiese sido mejor que Maradona, en mi opinión, sin duda alguna. Pero por cuestión de época, Maradona jugó en una época más difícil que la de Pelé. Simplemente, es mi opinión. Pero como les digo, esta es mi opinión. Pueden dejarme la suya en la caja de comentarios como siempre. Y hasta un próximo video.